También amigos, en la Nunciatura Apostólica, Monseñor Andrés Carrascosa lamentó la muerte del Papa Francisco y recordó su visita a Ecuador. Invitó que los ecuatorianos sean hermanos y que reconozcamos que pensamos distinto. Escuchemos también, amigos, las declaraciones de el Oí la Monseñor noticia, Andrés era muy Carrascosa. temprano, eran las que invitó a que los ecuatorianos seamos hermanos, a que reconozcamos que pensamos distinto, pero eso no nos hace enemigos. Y solo siendo hermanos, solo desde esa fraternidad viviremos con esperanza y construiremos el Ecuador que todos nos merecemos. Una cosa que esta mañana cuando oí la noticia, era muy temprano, eran las 3 de la mañana acá, recordaba que ayer, 20 de abril, justo el día que se despedía de todos, era el día de la Dolorosa del colegio. Y yo recuerdo con mucho cariño que cuando el Papa me nombró nuncio en Ecuador y pasé por Roma para tener un largo coloquio con él y que me diera, digamos, instrucciones, me dijera lo que él quería y lo que él esperaba de mi servicio en Ecuador, cuando estábamos sentándonos me dice: quiero que sepas que rezo todos los días por Ecuador. Y a mí me sorprendió mucho, pero ¿eso cómo es, Santo Padre? Me dice: sí, porque yo, cuando era provincial de los jesuitas en Argentina, hice un acuerdo con el provincial de los jesuitas en Ecuador y nos intercambiábamos los estudiantes y yo tenía que ir a ver cómo iban ellos y hablar con sus formadores, y allí descubrí la devoción de la Dolorosa del colegio y tengo una imagen en mi breviario y todos los días cuando termino de rezar el breviario rezo la oración por Ecuador, que está a la vuelta, le doy un beso a la Virgen y la guardo. Y yo me quedé impresionado y le dije: pero Santo Padre, ¿yo eso puedo decirlo en público? Y me dijo: es la verdad. Pero después fui viendo que era solo una señal de las muchas que me dio de que él le tenía un cariño muy especial a este país. No por nada fue el primer país de Latinoamérica donde él organizó, cuando organizó el primer viaje, organizó que comenzara por Ecuador, siguiera por Bolivia, terminara en Paraguay. Es verdad que había hecho el viaje a Brasil, que estaba organizado ya por el Papa Benedicto, y ahí no tuvo opción. Pero cada vez que yo me encontraba con él, con la memoria que tenía, una memoria de elefante, y recordaba hechos, personas, cosas, situaciones, con mucho cariño. Yo creo que este país estaba en su corazón y que lo mejor que podemos hacer en este momento es unirnos en esa oración por él, pedirle al Señor para él el descanso eterno y yo casi confiarnos también a que él interceda ante el Señor por nosotros. Me parece que es una oración que debe ser agradecida porque nos ha enseñado tantas cosas, nos ha dicho tantas cosas, le debemos tanto. Yo les invitaría a los ecuatorianos a que vayan a googlear y busquen los mensajes que el Papa nos dio cuando estuvo en Ecuador. Van a ver que les va a enriquecer. De nuevo les agradezco su cercanía, les anuncio que vamos a abrir un libro de condolencias aquí en la Nunciatura, que podrá ser firmado por quien quiera venir. También vamos a aceptar condolencias a nivel virtual, de cartas, que las pondremos junto con las demás. Y con los obispos ecuatorianos tenemos que reunirnos ahora para ver en qué momento se hace el funeral del Ecuador por el Papa Francisco. Se lo comunicaremos a tiempo para que podamos unirnos todos. Monseñor, ¿viaja algún delegado ecuatoriano tal vez a Roma para los funerales como delegado ecuatoriano? Quien va a tener que viajar como cardenal es el arzobispo de Guayaquil y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que fue hecho cardenal en el último consistorio en el mes de diciembre. Y él tiene que participar en las reuniones previas al cónclave y en el cónclave que elegirá. En cambio, los que estamos aquí tenemos que ocuparnos de que celebremos aquí, más que irnos a Roma. En Roma, yo bromeo siempre, digo que en Roma pueden hacer las cosas sin nosotros, pero en Ecuador tenemos que estar nosotros para acompañar a este pueblo que ora por el Papa. ¿Se tendrá prevista una iglesia, un templo donde se hagan también los funerales del Papa aquí en el Ecuador? A eso me refiero, estamos teniendo que reunirnos para ver cuál es el lugar
que se adapta más y cuál es la fecha, porque tengan presente que estamos en unas fechas difíciles. Ayer, domingo de Pascua, termina la Semana Santa, pero para la liturgia de la Iglesia hasta el domingo próximo es el día de Pascua. Es un día que dura 8 días, por lo cual tenemos que ver cómo encajar las cosas. Pero son cosas más bien técnicas, les avisaremos a su debido tiempo donde los fieles que quieran unirse a esta oración podrían venir. Otro dato también, amigos, les comentamos que Monseñor Andrés Carrascosa anuncia que el arzobispo de Guayaquil y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Cardenal Cabrera, es quien bajará a Roma a participar en las reuniones previas al cónclave y en el cónclave que elegirá al nuevo Papa. Recordemos que también Monseñor Cardenal Cabrera, Cabrera, también fue designado como cardenal en el periodo de estaba en existencia el Papa Francisco. Por ende, él puede ser elegido si es que llegaría a quedar, mejor dicho, si es que queda como participante, digámoslo así, en el cónclave, es el lugar donde eligen entre todos los cardenales al nuevo Papa. Y podría ser, no, nada se puede descartar. Así es, amigos. Nuevamente, Monseñor Andrés Carrascosa anuncia que el arzobispo de Guayaquil, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Cardenal Cabrera, es quien viajará a Roma a participar en las reuniones previas al cónclave y en el cónclave que elegirá al nuevo Papa. Escuchemos. Quien va a tener que viajar como cardenal es el arzobispo de Guayaquil y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que fue hecho cardenal en el último consistorio en el mes de diciembre. Y él tiene que participar en las reuniones previas al cónclave y en el cónclave que elegirá. En cambio, estamos aquí, tenemos que ocuparnos de que celebremos aquí, más que irnos a Roma. En Roma, yo bromeo siempre, digo que en Roma pueden hacer las cosas sin nosotros, pero en Ecuador tenemos que estar nosotros para acompañar a este pueblo que ora por el Papa. ¿Se tendrá prevista una iglesia, un templo donde se hagan también los funerales del Papa aquí en el Ecuador? A eso me refiero, estamos teniendo que reunirnos para ver cuál es el lugar que se adapta más y cuál es la fecha, porque tengan presente que estamos en unas fechas difíciles. Ayer, domingo de Pascua, termina la Semana Santa, pero para la liturgia de la Iglesia hasta el domingo próximo es el día de Pascua. Es un día que dura 8 días, por lo cual tenemos que ver cómo encajar las cosas. Pero son cosas más bien técnicas, les avisaremos a su debido tiempo donde los fieles que quieran unirse a esta oración podrían venir. En este dato, amigos, les comentamos que el expresidente Rafael Correa reaccionó ante la muerte del Papa Francisco. El Papa Francisco tuvo la enorme diferencia de escoger Ecuador como punto inicial de su primera visita oficial a Latinoamérica en julio del 2015. Gracias, por tanto, no es más que un hasta luego, manifestó así Rafael Correa. Esto lo publicó ante una cobertura que hubo, como ustedes ven ahí, de CNN en su momento, donde transmitía la llegada del Papa Francisco en el 2015 al país ecuatoriano. Vamos a escuchar aquí, amigos, en este video un poquito extenso sobre cómo fue esa intervención de Rafael Correa en su momento cuando dio la bienvenida al Papa Francisco, y que fue algo realmente que llamó la atención y que, como lo ha dicho ya el cardenal Carrascosa, el nuncio apostólico del Vaticano en Ecuador, de que el Papa Francisco tenía un especial cariño a Ecuador y que por muchas misiones que habría tenido anteriormente antes de ser Papa en nuestro país, y que por eso él siempre en sus oraciones, según el cardenal Carrascosa manifestó, siempre en sus oraciones, todos los días, rezaba por Ecuador. Decía que tenía un afecto especial hacia nuestro país. Pero bueno, escuchemos, amigos, aquí en este video lo que era en ese momento unas declaraciones que daba
Rafael Correa cuando fue la visita del Papa Francisco, que esto pasó durante su gobierno. La Constitución define al Ecuador como un Estado. Bienvenido al país megadiverso más compacto del mundo. Por su ubicación geográfica, Ecuador es el ecocentro del planeta. Bienvenido a Quito, primer patrimonio cultural de la humanidad y capital de Sudamérica. Somos orgullosos de un mestizaje luminoso. Somos geografía multicolor y tierra germinadora de pensamientos y acciones revolucionarias de quienes, como usted, nos exasperamos por la injusticia y la exclusión. Ecuador ama la vida. Nuestra Constitución ordena al Estado reconocer y garantizar la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Establece reconocer y proteger a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y nos compromete profundamente a cuidar nuestra casa común al ser la primera constitución en la historia de la humanidad en otorgar derechos a la naturaleza. El 20% de nuestro territorio está protegido en 44 reservas y parques naturales. La gama multicolor de nuestra flora y fauna se complementa y enriquece aún más con la diversidad de nuestras culturas humanas. Tenemos, además de una mayoría mestiza, 14 nacionalidades indígenas con sus correspondientes lenguas ancestrales, incluyendo a 2 pueblos no contactados que han preferido el aislamiento voluntario en el corazón de la selva virgen. Nuestra Constitución define al Ecuador como un Estado unitario, pero plurinacional y multicultural. Los argentinos, muy orgullosos, dicen, el Papa es argentino. Mi querida amiga Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, dice, bueno, el Papa será argentino, pero Dios es brasileño. Por supuesto que el Papa es argentino. Probablemente Dios es brasileño, pero de seguro el paraíso es ecuatoriano. Bienvenido, su santidad. Querido Santo Padre, el gran pecado social de nuestra América es la injusticia. ¿Cómo podemos llamarnos el continente más cristiano del mundo, siendo a su vez el más desigual, cuando uno de los signos cristianos más recurrentes en el Evangelio es compartir el pan? Por eso los obispos latinoamericanos reunidos en Puebla hace casi 40 años nos decían: vemos a la luz de la fe como un escándalo y una contradicción con el ser cristiano la creciente brecha entre ricos y pobres. Nos llamamos un continente de paz, pero la insultante opulencia de unos pocos al lado de la más intolerable pobreza son también balas cotidianas en contra de la dignidad humana. Usted, como un gigante moral para creyentes y no creyentes, nos dijo a los jefes de Estado reunidos en la Cumbre de las Américas en Panamá, cito, la inequidad, la injusticia, la injusta distribución de las riquezas y de los recursos es fuente de conflictos y de violencia entre los pueblos, porque supone que el progreso de unos se construye sobre el necesario sacrificio de otros y que para poder vivir dignamente hay que luchar contra los demás. El bienestar así logrado es injusto en su raíz y atenta contra la dignidad de las personas. Y agregó que mientras no se logre una justa distribución de la riqueza, no se resolverán los males de nuestra sociedad. Nos insistió en que la pobreza no se eliminará con limosnas, sino con justicia, al sostener que la teoría del goteo o derrame se ha revelado falaz. No es suficiente esperar que los pobres recojan las migajas que caen de la mesa de los ricos. Y por ello, con claridad, usted sostiene que debe exigirse la distribución de la riqueza. Estas injusticias claman al cielo.
Bueno, amigos, como ustedes pueden escuchar, unas palabras bastante contundentes, un discurso bastante claro que hubo sobre la desigualdad de las riquezas que ahora mismo también está viviendo nuestro país con estos gobiernos neoliberales. Pero bueno, si ustedes quieren ver este reportaje completo, amigos, se encuentra en la cuenta de Rafael Correa, en su cuenta X, lo posteó el día de hoy, por la situación de que falleció el Papa Francisco. Es un video bastante extenso de 12 minutos. Nosotros hemos querido traerles un extracto de esto, pero aquí habla claramente, como lo dijimos anteriormente, amigos, sobre esa diferencia, amigos, que existía, o que existe, mejor dicho, entre los ricos y pobres que ahora mismo, los grupos neoliberales que gobiernan en muchos de los países de Latinoamérica, se ha visto, amigos, bastante desequilibrado. Nos referimos de que ha aumentado la pobreza, la inseguridad, tan solo porque algunos grupos se quieren mantener con el poder y la riqueza en sus manos. Y ante eso están precarizando, amigos, cada vez creando más pobreza en nuestros países latinoamericanos. Y eso era lo que también luchaba mucho también el Papa Francisco. Interesante, amigos, estos datos que se están produciendo el día de hoy, en base a lo que falleció el Papa Francisco, y se están recordando muchas anécdotas que vivió el país también con el Papa Francisco. Bueno, continuamos con más datos. Saludos. Otro dato, amigos, les comentamos que el ex candidato a la vicepresidencia de la República, Diego Borja, habla sobre la situación migratoria y también sobre la situación de cómo va todo, amigos, ahora los candidatos por la selección, post las elecciones. Sobre las elecciones del 13 de abril, Diego Borja dice aquí, amigos, señala que empezamos con los abusos. ¿En qué contexto se le ocurre a un gobierno hacer elecciones con un estado de excepción? Empieza con la violación de la norma electoral cuando no quiso pedir licencia y termina con los serios indicios de fraude que nos impide reconocer la ganancia, dice así de Novoa. Escuchemos cuáles fueron sus declaraciones. Desconociendo a la legítima vicepresidenta. A ver, aquí es muy importante señalar que no se puede decir más allá de todos los abusos. Empezamos con los abusos. Empezamos con los abusos. ¿En qué contexto se le ocurre a un gobierno hacer elecciones con estado de excepción? Con los militares ahí teniendo la posibilidad de la violación del domicilio, de la correspondencia. Mire, yo hablé en días anteriores al domingo 13 de abril con los observadores electorales de varias misiones y todos estaban absolutamente anonadados de una organización de elecciones en el Ecuador en medio de un estado de excepción. De ese estado de excepción en las provincias más grandes, donde el correísmo tiene el mayor apoyo probablemente. Entonces, acá empieza con el estado de excepción, empieza con la violación de la norma electoral cuando no quiso pedir licencia, empieza con el nombramiento por decreto de una vicepresidenta, desconociendo a la legítima vicepresidenta, empieza por ahí, y termina con los serios indicios de fraude que nos impiden reconocer, obviamente, la ganancia de Novoa. Mire, le doy algunos que han salido a la luz ya. Hay 1.984 actas con irregularidades, carentes de firmas conjuntas. Hay 1.525 actas con sumas que no cuadran. Hay 1.582 con desviaciones estadísticas inusuales. Hay un voto nulo en el nivel más bajo, 2.5%. Hay una disminución del voto blanco de 244.000 a 75.000 votos, de una vuelta a otra. Hay supuestamente un incremento de votantes en un padrón que nunca se le ha hecho conocer a las organizaciones políticas, en un padrón que nunca se le conoce, se le ha hecho conocer un incremento inusual de los votantes de tercera edad. Hay varias juntas en las cuales hay más votantes que personas que constan en el padrón. Son un conjunto de irregularidades y si se observa la página 13, y escúcheme bien a la audiencia, escúcheme bien que esto es gravísimo. Si se mira la página 13 del informe de la OEA, de la misión de observadores de la OEA, mire usted lo que dicen sobre el tema del papel y la tinta. Eso no es trivial. Claro, aquí los voceros
¿no? Del gobierno de Noboa han pretendido como burlarse de algo que supuestamente le dicen que ha dicho el presidente Correa. No, eso lo dicen los observadores de la OEA. Un problema de papeles y de tinta en la cual se da la vuelta la papeleta y se copia de un lado al otro y no viceversa. El voto, eso dice el informe de la OEA, eso no dice Correa, eso no dice Luisa González, eso no dice Diego Borja, dice los observadores de la OEA. Miren, entonces dígame usted, si en este contexto de inicio de un proceso electoral bastante sucio, con un consejo electoral que no le dijo nada a Noboa durante todo este proceso violatorio, y terminamos con esta serie de indicios, ¿cómo se puede reconocer? La Revolución Ciudadana siempre ha reconocido las pérdidas cuando han sido limpias. Ahora exigimos un juego limpio, que no lo hemos tenido. Directamente, amigos, esto es declaraciones de Diego Borja, lo que ya se ha venido manifestando durante estos días, esas denuncias sobre el papel y la tinta que se habría utilizado. Bueno, no directamente la tinta, sino el papel, que tendría algún tipo de efecto en la tinta de los esferos, que al momento de marcarse traspasaba la tinta a la otra papeleta. Eso se vio incluso en algunos videos que circularon en redes sociales, pero que también, amigos, también muestra de que ahí hay algo irregular según los observadores de la OEA también. También habla sobre el proceso de cómo fue Daniel Noboa, donde en ningún momento pidió licencia, que eso ha sido bastante claro también. Y así, amigos, nuevamente ellos no reconocen las elecciones. Ha sido claro también que anteriormente la Revolución Ciudadana sí ha sabido reconocer las elecciones, pero en esta ocasión no lo ha hecho por un sinnúmero de irregularidades, que no creo que solo lo dicen ellos, dicen también organismos internacionales, y claramente ha sido visto de la opinión pública, y trata de taparse todos estos escándalos con estos supuestos, ahora, amigos, supuestos atentados que ha recibido el gobierno, para que la opinión pública deje hablar de estos temas. Es realmente algo interesante. ¿Ustedes qué opinan? Continuamos con más datos. Bueno, amigos, en torno a la muerte del Papa Francisco, también dejó muchos mensajes, amigos, durante su papado, ¿no? Se lo recuerda también por los mensajes que dejó a los medios de comunicación. Así es, dejó muchos mensajes directos, especialmente a los que difaman con el micrófono. Yo creo que eso le va a caer muy fuertemente a Vera y a todos los pauteros, amigos, que siempre, o sea, utilizan el micrófono para mentir y tal vez dejar el poder para grupos políticos que no necesariamente les importa el bienestar de la sociedad. Hubo un mensaje bastante contundente, específicamente cuando le realizaron una entrevista al Papa Francisco, un medio internacional, donde habló sobre esta situación que también daña, amigos, la democracia y a las sociedades en nuestro país. Escuchémoslo. Yo ese diario no lo leo, porque hago así y brota sangre. Algo sagrado. Difaman. Pierden su moral. Bueno, esto es lo que se ve aquí en nuestro país, específicamente con algunos comunicadores que por unas monedas, amigos, prefieren que gobiernos, dar comunicaciones, crear narrativas, difamar para mantener a los que les dan de comer, vendiendo su moral. Dice. Es algo sagrado, dijo. Mira, al final, hay que tomar en cuenta también esos datos del Papa Francisco, porque así no quieres, o sea, si no dices las cosas como son, tratas de pintar la otra realidad, una realidad falsa, pues estás también cargándote muchas de las consecuencias que vive la sociedad. Y cómo queda tu imagen también, ¿no? Cuando no llevas una moral clara. Interesante, amigos. Pero bueno, ese fue el mensaje de Papa Francisco también, que dejó antes de su muerte a muchos de los comunicadores que tuercen la información y que hacen un mal papel con ese trabajo de informar a la sociedad. Bueno, continuamos con más datos.
Continuamos con más información, amigos, aquí en Región Network News. Bueno, amigos, como ustedes pueden ver, la situación con México cada vez se pone más y más tensa con Ecuador, amigos, porque al parecer la intención de Daniel Noboa es causar un daño más y más fuerte internacional con este país, ¿no? Nuevamente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró su rechazo a la vinculación formulada por el gobierno de Daniel Noboa con supuestos actos delictivos, tras filtración de un informe militar donde se advierte sobre un presunto intento de atentado contra el presidente ecuatoriano. Ya lo han manifestado incluso algunos expertos de que, bueno, si era información tan secreta como así, información militar que tenía que guardarse bajo sigilo, se tenía que ver de dónde viene, mejor dicho, cuáles son estos personajes que están amenazando a la seguridad del país directamente al presidente, pues no, lo hicieron pública, como dijo, esto pareciera que solo fuera un show mediático, ¿no? Entonces, hubo estas declaraciones el día de hoy nuevamente de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y realmente ya se la nota bastante molesta, cada vez más por estas declaraciones bastante desatinadas, donde tratan de dañar la imagen de ese país de parte del gobierno de Noboa. Escuchamos. Bueno, no dice que lo mandó la presidenta, dice enviados de México. Se hizo una respuesta por parte de Relaciones Exteriores negando esto y además pues no dicen ni siquiera de dónde venía la información o cuáles son sus pruebas. Entonces contestó a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no sé si quieren poner el comunicado. Dice, en horas recientes, Secretaría de Relaciones Exteriores, en horas recientes ha circulado información en algunos medios de comunicación de Ecuador citando un mensaje militar de ese país del pasado 17 de abril, a ver si lo hacen más grande, por favor. Eso. Que señalan que tras las elecciones presidenciales se ha iniciado el traslado de sicarios desde México y otros países hacia el Ecuador, con la finalidad de realizar atentados terroristas contra el presidente de la República, su gabinete ministerial y equipo de trabajo. La Secretaría de Relaciones Exteriores rechaza tajantemente la reiterada e inescrupulosa creación de narrativas en comunicados oficiales y o filtraciones de documentos oficiales que aludan a México como fuente de supuestos actos delictivos o situaciones internas en ese país. La ruptura de relaciones diplomáticas con la República del Ecuador ocurrió con motivo del violento asalto a la Embajada de México en Quito el 5 de abril de 2024, en grave y flagrante violación al derecho internacional. Al margen de ello, nuestro país seguía y seguirá siempre bajo el principio de no intervención. Bueno, como ustedes pueden ver, esas fueron las declaraciones entonces de Claudia Sheinbaum. Específicamente lo que yo fue el comunicado que hicieron desde Cancillería de México. Pero así. Se hizo una respuesta por parte de... Sí, amigos, entonces la presidenta Claudia Sheinbaum, como ustedes ven en el dato, reitera su rechazo a la vinculación formulada por el gobierno de Daniel Noboa con supuestos actos delictivos tras la filtración de un supuesto informe militar donde se advierte sobre el presunto intento de atentado contra el presidente ecuatoriano. Una cuestión, amigos, que cada vez pone a Ecuador en el ojo y en la mira internacional de muy mala manera. Ni siquiera, o sea, pide colaboración con México, estamos teniendo esta situación de amenaza, pedimos colaboración al país mexicano, no, nada, o sea, todo es directamente de allá, sin ningún tipo de conversación que daña más así, amigos, la política externa de nuestro país. Continuamos con más datos.